Esta es la historia del hombre que conquistó medio mundo. Este joven, a sus 20 años, ya había comenzado a conquistar grandes imperios. Desde la batalla del río Granico hasta la batalla de Gaugamela, conquistó un vasto territorio que se extendía desde Grecia y Egipto en el oeste hasta la India, lo que actualmente sería territorios en Europa, Asia y África. Reconocido por su habilidad militar, estrategias astutas y por unificar diversas culturas bajo su mandato, él es Alejandro Magno o Alejandro el Grande, el conquistador de medio mundo. Nacido en el año 356 a.C., este prodigio macedonio se alzó sobre los pilares de la ambición y la astucia, transformándose en uno de los más grandes conquistadores que el mundo ha conocido. Hijo del astuto Filipo II, Alejandro ascendió al trono de Macedonia a la temprana edad de 20 años, en el año 336 a.C., tras el trágico fallecimiento de su padre. El joven tomó la corona y el pesado manto del liderazgo para comandar el imperio macedonio. Durante su gobierno, Alejandro no solo ejerció el mando, sino que con determinación férrea forjó un vasto imperio que se expandió desde las opulentas ciudades de Grecia hasta los deslumbrantes dominios de Egipto, llegando incluso a las exóticas tierras de la India. En un lapso de tan solo 13 años, su imperio abrió una de las mayores extensiones territoriales que el mundo antiguo había presenciado. Los triunfos de Alejandro no fueron solo fruto de su capacidad bélica, sino también de una educación excepcional bajo la guía de Aristóteles, el filósofo más importante de su tiempo. Alejandro absorbió conocimientos en retórica, literatura, ciencia, medicina y, por supuesto, filosofía, habilidades que forjaron su mente y carácter. Se dice que siempre llevaba consigo copias de las obras épicas de Homero, empleándolas como guías tanto para la guerra como para la vida. En el decisivo año 331 a.C., Alejandro Magno se enfrentó a su desafío más significativo, la grandiosa batalla de Gaugamela contra Darío III, el formidable rey de Persia. El lugar del enfrentamiento, estratégicamente elegido por Darío, se situaba en las extensas llanuras abiertas de la actual Irak. Este terreno parecía dar a las masivas fuerzas persas, superando en número a las de Alejandro en una proporción de al menos 5-1, una ventaja abrumadora. Sin embargo, Alejandro hizo una jugada maestra que sorprendería al mundo para sacar ventaja al ejército contrario. Demostrando astucia táctica y valentía, Alejandro abordó la adversidad no con miedo, sino con una brillante estrategia. Consciente de su desventaja numérica y del beneficio territorial del enemigo, descartó un ataque frontal que habría parecido un acto de suicidio militar. En cambio, ideó un plan de batalla astuto y audaz. Dispuso a sus tropas en una formación oblicua, una maniobra táctica diseñada para equilibrar la lucha contra su inferioridad numérica y desorientar al enemigo, dando la impresión de que concentraba sus fuerzas hacia la derecha, como un brazo listo para golpear. Engañados por este inteligente ardid, los persas cayeron en la trampa y atacaron impetuosamente los flancos macedonios, dejando vulnerable su centro crucial. Con gran parte de su ejército distraído en los flancos, Alejandro, impulsado por una combinación de adrenalina y resolución, aprovechó la oportunidad y cargó directamente hacia Darío. Su avance se asemejaba al de un cazador persiguiendo a su presa. La carga de Alejandro Magno en Gaugamela, marcada por una determinación y rapidez implacable, resultó tan impactante y poderosa que sembró el terror en el corazón de Darío III. El poderoso rey persa, abrumado por la intensidad y velocidad de la caballería macedonia, se vio forzado a una huida apresurada. La visión de su líder en retirada demolió la moral del ejército persa, que se rindió en un caos y abandonó el campo de batalla. En este escenario desafiante, Alejandro permaneció imperturbable ante el miedo. Su ambición incansable y su determinación eclipsaron cualquier temor, demostrando que su espíritu conquistador podía superar cualquier obstáculo. A pesar de enfrentar una superioridad numérica aplastante, triunfó gracias a su astucia estratégica y su habilidad para aprovechar al máximo cada oportunidad. Con esta victoria decisiva, Alejandro no solo aseguró el control sobre el vasto imperio persa, uno de los más grandes del mundo antiguo, sino que también cimentó un legado imborrable, enseñándonos que, con valentía, ingenio y determinación, incluso los desafíos más arduos pueden ser vencidos. Alejandro en toda su vida poseía una valentía sin igual y enfrentaba cada desafío, por intimidante que fuera, con una resiliencia implacable. Su confianza en sí mismo era tan fuerte como el acero
creyendo incansablemente en su capacidad para superar cualquier adversidad. La audacia con la que abordaba los problemas de la vida fue clave en sus numerosas victorias. ¿Y sabes cuál es lo más interesante? El liderazgo de Alejandro no era el de un dictador tiránico, sino el de un inspirador carismático que trataba a cada individuo como su igual. No se veía a sí mismo por encima de los que lideraba, sino que se unía a ellos en el campo de batalla, compartiendo los riesgos y enfrentando la muerte al lado de sus hombres. Alejandro Magno, en lugar de ser un líder que dictaba órdenes desde un trono seguro, se situaba en la vanguardia, viviendo las pruebas y tribulaciones de la guerra junto a sus tropas. Su enfoque en el liderazgo era no solo conquistar, sino también inspirar, uniendo a sus hombres en un propósito común y demostrando que, con el liderazgo adecuado, lo imposible se vuelve posible. Pero esto es lo más gracioso de Alejandro. En una ocasión memorable, se produjo un encuentro entre Diógenes el Cínico y Alejandro Magno. Diógenes, famoso por su desapego a las convenciones sociales y su rechazo a la riqueza material, vivía en un barril y renunciaba a todo lujo. Un día, Alejandro, el más poderoso gobernante de su tiempo, se acercó al filósofo, curioso por conocer al hombre que desafiaba las normas de la sociedad. Mientras Diógenes se bañaba en el sol, Alejandro le preguntó si había algo que pudiera hacer por él. Diógenes, sin levantarse ni siquiera mirar al rey, respondió con su característica franqueza: «Sí, apártate, me tapas el sol». Alejandro, lejos de irritarse, quedó impresionado por la audacia y la libertad de espíritu de Diógenes y respondió: «¿Acaso no me tienes miedo?», como diciendo «soy el rey». A lo que Diógenes respondió: «¿Eres un bien o un mal?». Alejandro respondió: «Soy un bien». Y Diógenes dijo: «Si eres un bien, ¿por qué debería temerte?». Y en lugar de enojarse, el joven expresó su admiración diciendo: «Si yo no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes». Este encuentro es emblemático, demuestra la grandeza de Alejandro, que no reside en el poder o la riqueza, sino en la autenticidad y la independencia de pensamiento. Además, este episodio refleja la actitud de Alejandro hacia la diversidad cultural en sus conquistas. A pesar de promover la cultura helenística, fusionando elementos griegos y macedonios con los de las culturas locales del Oriente Medio, Alejandro no impuso su cultura de manera agresiva a los territorios que conquistó. En su lugar, mostró una apreciación y adopción de diversas costumbres, como las persas y egipcias, generando un rico mosaico cultural en su imperio. Alejandro tenía solo 32 años cuando murió, y su muerte marcó el fin de su vasto imperio. Algunos historiadores sugieren que pudo haber muerto por causas naturales, como la malaria o la fiebre tifoidea. Otras teorías proponen que fue envenenado, aunque no hay pruebas concluyentes que respalden esta hipótesis. La lección más importante para terminar es que Alejandro era adicto al conocimiento, logrando la serenidad, liderazgo y estrategia implacable para la guerra. A él le gustaba mucho la filosofía, ya que su maestro era el mismísimo Aristóteles. Es todo por ahora. Y dime qué opinas sobre Alejandro Magno. ¿Te gustaría aprender más de filosofía aplicable para esta época? Si es así, te dejo algunos libros en nuestra tienda. Hasta pronto, y gracias.